de la musculatura del colon, de las capas que son la mucosa y submucosa. Tiene que haber esta protrusión a través de todas las paredes para que podamos considerarlo un divertículo verdadero. Si no, ya es otro tipo de divertículos o simplemente, ¿verdad? Son, digámoslo, es una variante diferente de un divertículo. Nosotros vamos a ver que tenemos la presencia de estas lesiones a través de todo el tracto colónico y generalmente en las zonas donde hay mayor cantidad o más presión, como es el sigmoides y el recto. Entonces vamos ustedes a ver que en estos sitios de alta presión va a favorecer o va a hacer más factible que la enfermedad se presente en aquellos pacientes que tienen alteraciones en lo que es la estructura muscular y la colágena, o lo que es el parénquima colónico, que va a permitir así la protrusión por eventos que son aún descritos a través de lo que es la vasculatura, la microvasculatura colónica, que permite justamente la formación de estas lesiones. Como ustedes pueden ver, es múltiple. Y conlleva justamente los riesgos pues, de infecciones, obstrucción, que van a causar justamente la inflamación de estas lesiones, de esta estructura, y pueden llegar a perforarse, sangrar, ¿verdad? Producir infecciones, agregados, abscesos, que esto va a ser parte de lo que es la enfermedad diverticular ya complicada. Una relación directa entre lo que es la falta de fibra, la debilidad, como les comentaba, de la mucosa, la edad, alto consumo de grasa, ¿sí? No es lo que no te quiere decir que carne con grasa, vaya, se ha visto que la grasa, obviamente de origen animal, pues conlleva mayor riesgo de disminuir y de incrementar las tasas de fermentación a nivel intestinal, promoviendo así una mayor también proliferación bacteriana que incrementa la producción de gas interno a nivel colónico, y esto favorece que incrementen las presiones, y más que nada también son aquellas personas que cursan con problemas de constipación de manera crónica. Asimismo, la falta de movilidad en el paciente, las personas que pasan mucho tiempo ya sea sentados o que no tienen una pobre o escasa actividad física, se ve o se favorece este tipo de enfermedad. ¿Qué es lo que sucede, mis médicos, dentro del lumen? Bueno, generalmente la dieta pobre, como les comentaba, y alta en residuo, es decir, pues aquellas comidas que tardan mucho tiempo en degradarse, esas son las que tardan o que se consideran dietas altas en residuo, hacen que el producto o las heces se vuelvan muchísimo más secas. Asimismo, la falta de consumo de hidratación adecuada en los pacientes va a favorecer que el intestino tenga estas zonas de espasmo, incrementen las presiones por la falta de movilidad de las heces que están muchísimo más secas, y al llegar a una zona de estrechez donde se puede incrementar muchísimo más la presión, como es el sigmoides. ¿Y a qué se debe esto? Pues a la presencia de las válvulas de Houston, que están justamente a nivel sigmoideo, que van a favorecer que se creen ciertas zonas o cuellos de botella en los cuales se va a incrementar la presión, favoreciendo aún así la aparición de estas masas o de estos divertículos. Una vez que nosotros tenemos estos puntos de localizaciones y la porción o las zonas donde se abocan este tipo de lesión o de la enfermedad, siempre es en el borde, ¿verdad? O la tenia mesentérica o antimesentérica. Como les comentaba, los sitios donde penetran las arteriolas hacia lo que es la mucosa son sitios de pequeña debilidad que, obviamente, con las características que ya les comenté, van a favorecer que la aparición de la enfermedad.
ojo, mis médicos, acá muchas veces sobreponen o, vaya, demeritan la enfermedad o el cuadro doloroso de los pacientes y sin tener, recuerden que el diagnóstico de enfermedad de síndrome de intestino irritable o colon irritable o colitis, como vulgarmente le dicen, eso, mis muchachos, es un diagnóstico de exclusión. Primero ustedes tienen que pensar en alguna otra enfermedad y ya, si las causas orgánicas o simplemente ya buscaron y no hay otra enfermedad adyacente o presente, es cuando nosotros ya establecemos el diagnóstico y iniciamos tratamiento. ¿Cómo va a presentarse? Generalmente es un dolor de tipo cólico a nivel del flanco izquierdo y parte de la fosa ilíaca izquierda. Intermitente, así como el cuadro oclusivo, en algunos casos tiene periodos de exacerbación y remisión. Cuando el dolor está presente es un dolor importante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque obviamente si ustedes observan que es a través de la microvasculatura, pues estas zonas de isquemia que producen los incrementos de presión van a favorecer que el dolor sea muchísimo más intenso. La fiebre y la leucocitosis, aunque son hallazgos importantes, pero nos hablarían de que se está complicando la enfermedad. Nos estaría hablando de formación de abscesos, obstrucción u otra agregado, digamos, una de las complicaciones de la enfermedad diverticular, no así de la propia enfermedad. Para poder establecerlo, el gold standard, mis médicos, hasta ahora, y no ha habido cambios, es la tomografía, ¿de acuerdo? Helicoidal. Eso es el diagnóstico de eso. Si no tienen helicoidal, no hay problema. La tomografía convencional, pero con medio de contraste vía oral, es el método diagnóstico de elección. Anteriormente, ¿sí?, se consideraba que el colon por enema, y les estoy hablando de hace más de 30 años, mis médicos, ya ustedes, vaya, les digo, ni habían nacido cuando esto era considerado el gold standard, tanto terapéutico como diagnóstico. Porque se pensaba, y ciertamente el bario en ciertos aspectos tiene la capacidad obviamente de controlar los sangrados que se llegan a producir por una fijación que favorece la agregación plaquetaria, y eso disminuía los riesgos de sangrado, y aparte pues nos presentaba la imagen, ¿verdad?, clásica en todo el tracto digestivo de la enfermedad diverticular. Pero actualmente lo que nosotros vamos a ver es que la tomografía es el gold standard para la enfermedad. La mayoría de los pacientes, mis médicos, van a pasar sin ninguna sintomatología, asintomáticos, o más bien no es una enfermedad asintomática, simplemente que es una sintomatología demasiado leve, pero que sí causa ciertos conflictos y que se trata de manera simplemente sintomatológica. Es aquel paciente que dice no puedo evacuar y ustedes recurren a ya sea formadores de ébola, ¿verdad?, ablandadores de heces, catárticos, en fin, el laxante que ustedes gusten puede favorecer que la enfermedad mejore, porque parte de su fisiopatología es justamente la falta de un tránsito y unas heces demasiado duras que pueden imposibilitan el paso adecuado a través del colon. Y solamente cuando nosotros ya tenemos presente algún dato de complicación es cuando nosotros ya tenemos una sintomatología muchísimo más franca y evidente. ¿Qué vamos a tener? Los datos característicos son la inflamación, puede haber abscesos, sangrado, o justamente si hay una perforación, una peritonitis. La formación de fístulas ya es algún proceso ya crónico, obviamente. Hay casos que se perforan, pero se sellan inmediatamente, o por procesos obviamente inflamatorios se adhieren a otro órgano y forman fistulizaciones entero, en fin, órganos con el colon, y ahí es donde nos radica la importancia de un buen diagnóstico. Como van a ver entonces, en la enfermedad diverticular del colon, las complicaciones que se llegan a presentar son en pacientes obviamente que ya son muchísimo más grandes, que están por arriba de la sexta década de la vida, son los que más
complicaciones llegan a presentar. En los pacientes jóvenes es raro, pero no quiere decir que por esto no lo lleguen a tener. ¿De acuerdo? No es tan frecuente, pero sí llegan a tener complicaciones de la enfermedad. Aquí pueden observar que el colon por enema, lo que les comentaba, también es una herramienta útil. Si ustedes no tienen tomografía a la mano en donde ustedes estén, este es el estudio que también tiene una alta sensibilidad y especificidad. Pueden observar la cantidad tan importante de lesiones que tiene prácticamente todo el colon. Está lleno de estas de la enfermedad. De manera interna, ¿sí? La colonoscopia nos va a permitir observarlos, pero también aquí tiene que tener habilidad el médico, porque si llega a introducir el colonoscopio dentro de un divertículo de estos gigantes, como pueden haber, que parecen o simulan la luz colónica, pues podemos nosotros tener ahí una perforación y necesitar cirugía inmediata. Lo que nosotros vamos a ver que la enfermedad diverticular se clasifica en simple o complicada. La enfermedad diverticular simple es aquella en la que está presente la enfermedad. Yo las digo más baratas de por sí. Pero no tenemos ningún proceso aquí de agregado, ¿de acuerdo? Y la enfermedad complicada ya es la enfermedad que ustedes conocen como diverticulitis. Acorde a una de las clasificaciones que ustedes van a manejar para poder establecer qué gravedad o qué resultados o qué pronóstico tiene su paciente acorde al estado de la complicación presente, vamos a tener la clasificación de Hinchey. Esta clasificación nos va a hablar justamente si hay abscesos o no, si hay datos de ruptura con una presencia de un absceso o un plastrón asociado a la zona de ruptura, o justamente si ya hay peritonitis fecaloide por la perforación. La mayoría de los pacientes pueden cursar con cuadros obstructivos, ¿verdad? Justamente por lo que les comentaba. Hay heces impactadas que imposibilitan el paso, y como en los residuos también van quedando adheridos materia fecal en el borde de los divertículos, esto muchas veces es un cuadro de los cuales debuta el paciente. La mayoría de las fistulizaciones, como les comentaba, son a órgano, generalmente un proceso inflamatorio, un divertículo roto que se adhiere a la pared de un otro órgano, y el contacto continuo va favoreciendo la aparición de las fístulas. La más frecuente de todas es la colovesical. El sangrado tubo digestivo secundario a enfermedad diverticular es uno de los más frecuentes. Lo que es el cáncer colorectal y la enfermedad diverticular son las entidades que con mayor frecuencia presentan datos de sangrado a este nivel. La mayor de las veces es un sangrado abundante que requiere manejo tanto sistémico como evidente a través de una colonoscopia, con el tratamiento puede ser una escleroterapia, uso de clips, grapas, o justamente alguna otra terapia como gas argón, que nos permite coagular sin tener en contacto con la mucosa, lo que nos va a permitir realizar una costra hemostática más eficiente. Acá, mis médicos, vamos a ver que el tratamiento es para limitar o para disminuir, obviamente, los procesos inflamatorios, el proceso también infeccioso que se ve vinculado con la formación de los abscesos, como son los tratamientos que se deben de realizar. Metronidazol está prácticamente en todos los esquemas. El uso de sulfas y también de quinolonas es lo que más frecuentemente realizamos. En caso de que la enfermedad esté demasiado complicada, aquí se tiene dos vertientes. Hay quienes realizan que si el intestino y la cavidad peritoneal se encuentra en condiciones óptimas para poder ser tratada,
entonces vamos a poder realizarlo en un solo tiempo. Pero la mayoría de las veces lo que se realiza es una cirugía en 2 tiempos. ¿Qué quiere decir? Se resuelve el problema primario y posteriormente se restituye el tránsito intestinal. De manera genérica y para fines prácticos, recuerden que la mayoría de los pacientes no están complicados, más del 80%, y responden demasiado bien a tratamiento médico convencional, como son aumentos o cambios en los hábitos alimenticios, favorecer, ¿verdad?, el consumo y la ingesta de líquidos de manera abundante, evitar comidas que puedan obstruir o ocluir los divertículos, como son granos, ¿verdad?, semillas, aquella estructura que pueda pasar la primera barrera, que es la acidez gástrica, y justamente llegar a nivel colónico y puedan producirnos alguna obstrucción. Entonces, mis médicos, de manera general, pues eso es lo que nosotros vamos a tener en enfermedad diverticular. El tratamiento médico es lo más común. Aquí se recomienda el uso de laxantes. Eviten, en gran medida, mis médicos, el uso de catárticos. ¿Cuáles son los catárticos? Los xenócidos, mis médicos. El uso crónico de xenócidos afecta de manera importante la motilidad intestinal y favorece constipaciones crónicas. Entonces, el remedio, esos solamente son para uso agudo, pero no para un tratamiento crónico como estos pacientes que requieren de manera general. El uso de fibras, generalmente el psyllium plantago, o una comida alta en fibra, ¿verdad?, y baja en residuo, es lo ideal para estos pacientes, y con ello mejora en gran medida la pobre o nula sintomatología que puedan tener, y evitamos complicaciones a largo plazo. Disculpe, doctor, ¿y en qué tiempo, después de ya hecho este cambio en su dieta, ya podemos ver esos resultados? Inmediatamente, prácticamente, hija, una vez realizados los cambios, en los primeros 10 días de tratamiento, el paciente va a referir mejoría importante en su sintomatología. ¿Qué tienen ustedes que tomar en cuenta aquí, mis médicos? Obviamente que la mayoría de estos pacientitos ya han pasado por muchos tratamientos y mayoría de las veces sin ningún tipo de estudio de gabinete que les pueda confirmar diagnóstico. Hay también que valorar qué tanta movilidad tiene ese intestino, con lo cual un tránsito intestinal nos va a hablar si hay o no necesidad de aplicar procinéticos para favorecer las evacuaciones y evitar justamente estos incrementos crónicos en la presión intraluminal colónica. Pero en los primeros días, mi doctora, generalmente no tardan mucho. Es una enfermedad hasta dentro de lo que cabe noble. Una vez que tú haces los cambios alimenticios, mejoras las condiciones y aumentas la cantidad de fibra y líquido. Recuerden algo, doctores, la fibra absorbe líquidos, entonces necesitas y hace o incrementa la secreción líquida a nivel colónico, con lo que favorecen que las heces se reablandezcan y sean más fáciles de evacuar. Esa es la función prácticamente que tiene la fibra en nuestra dieta. ¿De acuerdo? Sí, doctor, gracias. Pero no es inmediato, no de un día para otro, pero sí es rápido. En una semana, 10 días prácticamente, les reportan o les comentan que ya han mejorado y que su condición está muchísimo más estable en comparativa con eventos previos. De manera rápida, mis doctores, vamos a ver lo que es apendicitis, que se parece muy similar, es prácticamente lo mismo que una diverticulitis, nada más que obviamente aquí es única. ¿Ok? Vamos a observar que la apéndice, lo importante es la arteria apendicular, que es una rama de lo que es la cólica derecha, ¿verdad? Una rama terminal de la cólica derecha, o más bien dicho de la arteria ileocólica, porque es parte de lo que se mezcla para poder dar irrigación justamente a la arteria apendicular. Nosotros vamos a ver que es un proceso inflamatorio, multifactorial. Aún a nuestros días hay todavía alguien quienes dicen
es que es una proliferación linfocitaria, en otros no, es que es el fecalito el que lo produce. En fin, la fisiopatología, sin importar la causa, que es lo más importante, es que los incrementos en la presión intraluminal del apéndice van a disminuir el drenaje, primero lo que es linfático, posteriormente venoso y al último el arterial, lo que va a ir causando las etapas, ¿verdad?, o fases que ustedes distinguen como la flemonosa, la edematosa y eritematosa, congestiva, supurativa y ya obviamente la necrótica. Dentro de las causas, o es la causa principal o con la cual llegan con un abdomen de tipo quirúrgico a los servicios de urgencias. ¿Sí? Se presenta rara vez, menor en los pacientitos pediátricos, aunque en nuestro medio sí hemos visto que ha habido un incremento en la aparición obviamente de esto y no se relaciona con la literatura de algunos otros lugares. Nosotros sí tenemos gran prevalencia en pacientes menores de 5 años. Se afectan ambos sexos por igual, ¿verdad? Y obviamente las complicaciones por un mal diagnóstico son lo que incrementa la morbimortalidad. Pero en general les va bien a los pacientes aún en un estado complicado o una apendicitis complicada. De manera general, la porción cetrocecal es la más frecuente de todas, ¿sí? Y le subsigue la posición pélvica. Puede haber variantes de entre 7 a 8 centímetros hasta 20 centímetros de largo, ¿sí? Entonces hay que tomar esto en cuenta. Ahora bien, ustedes pueden observar aquí que el drenaje venoso aquí es importante, va a llegar hacia la vena mesentérica superior y parte del drenaje procedente del apéndice va a desembocar en la circulación portal, por lo cual, mis médicos, hay una de las complicaciones tardías de la enfermedad tanto diverticular como de la apendicitis. Sí, recordemos que ambas tienen ese sistema de drenaje venoso, es la formación de abscesos y hepatitis piógena, formación de abscesos y trombos a nivel portal, una trombosis portal, y abscesos a nivel hepático. Como les comentaba, la obstrucción, ya sea por causa de hiperplasias linfoides, fecalitos, parásitos, tumores, adherencias, cualquiera que sea la causa, va a incrementar la presión a nivel del lumen, va a acumularse moco, ¿verdad? Va a haber una éstasis, una proliferación bacteriana, esta distensión de las paredes va a estimular obviamente los viscerales que van a favorecer el dolor inespecífico y conforme se vaya afectando y haya un proceso que afecte la porción parietal es cuando se va a volver más o más cuando nosotros tenemos dentro de la valoración la migración del dolor. Aquí mis médicos, los procesos inflamatorios es tan agudo y tan importante que dentro del diagnóstico o lo que ustedes van a ver para favorecer el diagnóstico, pues es justamente la presencia de este proceso inflamatorio tan importante. Como les comentaba, fases iniciales, una fase de edema o fase congestiva, en la cual tenemos el predominio en la congestión vascular. La fase supurativa, en la cual nosotros ya tenemos un compromiso venoso. Y obviamente cuando ya hay gangrena o necrosis, que hace que permita que haya una perforación, es justamente porque el componente arterial es el que se ve marginado con mayor frecuencia. Entonces prácticamente estos vasos se ven obliterados por los incrementos en la presión, no llega la sangre de manera adecuada, la proliferación bacteriana incrementa la presión intraluminal y eso obviamente, voy a decir, pero ¿cómo, doctor? Pues es porque a mayor cantidad de bacterias, mayor fermentación, recordemos que el lumen está cerrado, hay también gas dentro de la apéndice formándose por esta proliferación, justamente lo que favorece que este incremento en la presión, si no, no podría haber eventos de perforación o estallamiento, porque aunque aumentáramos nosotros la presión, si no hay algo que lo distienda y lo
rompa la capacidad elástica que tiene, pues obviamente no habría rupturas ni perforaciones. Este exudado que se encuentra presente a lo largo del apéndice, en la fase supurativa, conforme va avanzando, va a liberar sustancias quimiotácticas que favorecen la aparición y la migración tanto de fibroblastos, macrófagos que se disponen a lo largo de la capa serosa, ¿verdad?, del apéndice, y van adheriendo o van favoreciendo que se adhieran a ella el epiplon o lo que es el omentum mayor, y eso nos va a producir un plastrón o una masa adentro que va a ser evidente en la exploración física. Las causas que ya les comenté son las más frecuentes, mis médicos. El dolor de manera inicial es difuso, pero conforme va avanzando se van agregando síntomas. El vómito en algunos casos es presente, pero lo que es más importante son los eventos también de los cambios a nivel intestinal que nos pueden dar una connotación. La fiebre es muy importante identificar. Todos estos signos o síntomas que ustedes van a valorar durante la exploración física son datos de irritación peritoneal, mis médicos, ¿de acuerdo? Desviación, ¿verdad? Y la presencia de neutrofilia, bandemia y leucos prácticamente les habla con un dolor marcado a nivel de la fosa ilíaca derecha, establecería que tienen ustedes el diagnóstico prácticamente establecido, mis médicos. Pero generalmente el dolor, las características, náusea, la anorexia presente en los pacientes, la dificultad para la deambulación, la posición antiálgica presente, va a ustedes a obligarlos a delimitar el proceso apendicular. Ojo, el diagnóstico, mis médicos, es clínico. Ultrasonidos acá. Ay, mis médicos, hay un debate aún todavía entre si es útil o no. Yo la verdad no le hallo utilidad porque recordemos que el ultrasonido es operador dependiente, mis médicos. Depende de la experiencia que tenga y la mayoría de las veces ya hasta hay médicos generales, no con todo respeto para lo que ustedes vayan a hacer, que ahí dan cada cosa que bueno, en fin, toman un cursito y ya se sienten radiólogos. Esta es una de las imágenes que ustedes van a observar. Estos son los niveles, ¿verdad? Hay un nivel secundario al proceso inflamatorio y a la infección propiamente establecida en el proceso apendicular que nos va a dar pautas para poder establecer el diagnóstico. Pues de manera general, mis doctores, ese es el cuadro apendicular. Hay clasificaciones y escalas que me gustaría, creo que ya se las hice llegar, si no ahorita se las mando. Una de ellas es la escala de Alvarado, ¿verdad? Hay tradicional y modificada, ¿verdad? Tenemos también la clasificación de Ripasa, que es una clasificación que se realizó en la zona asiática, que nos da mayor cantidad de puntos. La de Alvarado valora la anorexia, el dolor, la leucocitosis, la desviación hacia la derecha o neutrofilia, ¿verdad? Las características del dolor, las leucocitosis, la fiebre, y si nosotros tenemos una escala por arriba de 8 puntos, prácticamente tenemos un cuadro apendicular. Por debajo de 6 sospechoso y menos de 6 ya tenemos ahí duda de que sea un proceso apendicular. La de Ripasa tiene mayor cantidad de puntos, también se basa en aspectos de respuesta inflamatoria, pero ambas nos ayudan bastante para poder establecer criterios y fundamentos para nuestra cirugía, doctores. Y de todas maneras, algo que les digo, más vale un apéndice blanca que una lápida en blanco. Entonces, operarla no les quita nada, la profilaxis puede evitar problemas a futuro y no hay mayor repercusión, y la exposición, aunque es una cirugía importante, puede realizarse de una manera laparoscópica o tradicional. En cuanto a qué se prefiere, en instituciones grandes, pues obviamente van a ser laparoscópicas, pero si ustedes hacen la suma de las incisiones que tienen que hacer
para poder realizar una apendicectomía, una incisión con técnica de Rocky Davis transversal o una tradicional McBurney pequeña, o brinda las mismas oportunidades, y ustedes tienen la libertad de examinar y por ese orificio también eviscerar y dar diagnósticos diferenciales o abordar de manera más directa. Entonces ya depende de su experiencia y de las condiciones que tengan en su hospital. ¿Alguna duda o pregunta, mis doctores? No, doc, gracias. Entonces mañana ya nada más vemos cáncer de colon, cáncer colorectal, y nos ponemos de acuerdo para ver lo del parcial ya al último, para ya entregarles ya promedios antes del 20, porque tenemos que entregar actas el 23 al 24, para que ustedes chequen que sea la calificación, y si tengamos tiempo para hacer correcciones o cualquier cosa que se necesite para poderlos dar la calificación completa. Ok, doctor, gracias. Sí, Nos doctor, vemos muchas de mañana. Gracias. Hasta luego. Hasta mañana, doctor. Muchas gracias.